Ladies and gentlemen, your attention, please. It's a social today, so as it is a tradition now, we're going to have a testimony from an agrupado who really doesn't need any introduction. All you have to do is just look around, and you probably find a beautiful artwork that this agrupado has created or made, not only here, but in many of our homes and in many of the churches around the Archdiocese. So it's a pleasure for me to introduce to you Emilio Falero. Wow. ¿Se oye bien? Esto me lo puse porque hay frío. Se va a casar. Hace frío aquí. Bueno, esto es muy sencillo. Son 5 preguntas. Una, ¿cómo llegaste a la agrupación? Caminando. Entonces voy a empezar con esa. Aquí yo tengo una pila de cosas que he escrito, pero si leo todo esto, entonces va a ser muy largo. Entonces voy a ir muy ligerito y ustedes me harán preguntas si quieren saber algo más, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a decir es que yo nací en Sagua la Grande, en Cuba. Entonces, mi padre fue de los fundadores de los Caballeros Católicos, en Sagua. Y el padre Rey, que fue el que lo fundó en Sagua, era muy amigo de, el padre Rivas era muy amigo del padre Rey. Entonces, también, mi madre era hija de María, allí en Sagua también, en el colegio de los jesuitas. O sea que yo nací en una familia muy jesuítica, ¿verdad? Sagua siempre, el colegio era de jesuitas, el apostolado era de unas monjas que eran como si fueran jesuitas femeninas, era el colegio de las muchachas, y también estaba la parroquia de la Isabela también, y la parroquia de Sagua, las dos eran de jesuitas también, o sea que el pueblo entero era de jesuitas, ¿verdad? Entonces, ahí fue que yo fui creciendo, fui al colegio de los jesuitas, por supuesto, el colegio del Sagrado Corazón, el colegio de los jesuitas, ya también hubo una agrupación católica sagüera, que mucha gente no lo sabe, en el cual estaba Marcelino García y también estaba Salvat, gente que ustedes conocen, estuvieron en Sagua, una agrupación católica también que hubo en Sagua. Entonces ahí fue que yo conocí la agrupación de esa manera, ¿no? Vamos a decir. Entonces en Sagua hubo una agrupación católica y también mi padre hacía ejercicios espirituales en el Calvario todos los años en La Habana, porque era caballero católico también. Entonces, o sea que yo estaba relacionado con todo eso desde niño. De niño ya voy relacionado con eso. Entonces, yo estuve en el Colegio Sagrado Corazón de los jesuitas en Sagua desde el primer grado hasta en el 58, que vinieron los Sagrados Corazones, que eran otros sacerdotes y algunos hermanos que sustituyeron a los jesuitas. Y no les duró mucho porque vino Fidel Castro y nada más tuvieron un par de años, 3 años. Pero yo me gradué con ellos entonces de allí. Entonces fui para el ingreso al bachillerato, que nada más que estuve medio año, porque Fidel Castro cambió las escuelas y la puso entonces para las secundarias básicas. La casualidad, la secundaria básica que me tocó era frente al parque y ahí estaba la parroquia. Y uno de los jesuitas de la parroquia era pintor y ese fue el primer maestro que tuve de pintura, que me empezó a enseñar a pintar con óleo y eso. Entonces, también otra cosa, a los 15 años ya yo salí de Cuba en 1962 por Pedro Pan. Un poco largo explicar por qué y todo, pero bueno, ya mis padres me consultaron y todo, y yo estaba en peligro ya Nosotros hacíamos mucho apostolado en la parroquia y nos tenían fichado el gobierno. Y yo era uno de los 3 que quedábamos de los 6 jóvenes rebeldes en el colegio. Y yo me tuve que ir a Jatibonico, que era donde trabajaba mi padre en un ingenio. ¿Huele chileno de? También, sí. Mi mujer nació en Jatibonico.
Bueno, pues en Jatibonico yo más o menos me camuflajeé ayer hasta que ya sabía que me venía la salida para acá. Yo salí en el 62, o sea que, pero en octubre del 62, yo estuve en el 61 y 62 en Jatibonico bastante tiempo. Y teníamos familia en el campo, yo me iba para el campo, pero allí en la parroquia llevábamos la parroquia nosotros, porque quitaron los curas de allí que era español y venía un cura desde Camagüey dando misa por toda la carretera central a llegar a Jatibonico el jueves por la noche. Teníamos la misa el domingo. José Luis tiene algún vínculo con Jatibonico. Sí. Bueno, en Jatibonico hay uno de los santos. Mi vocación nace en el Batecito de verdad. Ah, mira, bueno, pues ahí era que yo vivía, en el Batecito. El hermoso de la dormición de San José. Ese lo hizo el padre. Hasta llegaba la arquidiócesis de Camagüey. Ajá. Bueno, pues ese vitral lo hizo Centelles, el padre Centelles, con una herencia que heredó de España. Y en la muerte de San José una belleza. Yo me acuerdo que ese nombre lo menciona mi esposa mucho, el padre Centelles. Sí. Bueno, Centelles, como era español, lo sacaron de Cuba enseguida, Fidel. Y entonces... Mi suegro era juez en Jatibonico. Sí. Mira tú. En la compañía de teléfono. Y ahí son el santo cubano, este también es de allí, ¿verdad? Que era de Arroyo Blanco. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, la noviecita mía de ese tiempo, que yo tenía 15 años, y yo y unos cuantos más llevábamos la parroquia. Y una señora guardaba la Eucaristía en su casa para poder dar la comunión nosotros. Era así, una cosa underground, todo así, porque estábamos en peligro siempre, ¿verdad? Y a ella la aprendieron, a ella, y a mí no, porque a mí no me conocían en el batey. Y cuando me preguntaban que por qué yo no estudiaba, yo decía que estaba esperando una beca para estudiar en Rusia pintura, ¿verdad? Lo que estaba esperando era la salida para acá. Pero bueno, entonces, nada, son pinceladas así un poco por arriba para que vaya a una idea más o menos. Entonces, ya después, aquí fui a Belén, estuve en Matecumbe menos de un año con los hermanos de La Salle, y después ya fui para la Jesuit Boys Residence, que estaba ahí en Brickell Avenue, donde está ahora la Asunción Academy, más o menos, al frente de la Asunción. Ahí estuve entonces yendo a Belén. Después Monsignor Bor reunió a todos esos muchachos y los metió en Opalaca. Al final, cuando empezaron a llegar los padres, mis padres llegaron 4 años después. Ya yo me estaba graduando del colegio. Y entonces estuve ahora en Belén. Yo pertenecía a la agrupación de Belén, que era una congregación mariana. Teníamos un catecismo de 600 muchachos que lo íbamos a buscar a pie por toda esa huella. Había una guaguita, nos iba dejando y los traíamos a pie. Él era uno de esos muchachos y Jorge González fue otro también, ¿verdad? Y ahí nos hacíamos todo eso nosotros, los muchachos. Y entonces eso duró tiempo y creo que se terminó cuando ya mudaron el colegio, ¿verdad? Hasta que mudaron el colegio todavía había el catecismo, yo creo. Duró todo ese tiempo. Bueno, entonces, eso nada más para que te hagas una idea en Belén. Entonces, yo tuve al padre Osley, me dio el primer ejercicio espiritual en 10º grado. No hablamos nadie y todo, vaya, eso eran una tralla tremenda lo que había en ese grado. Y estuvimos en Opalaca, en literas, sin custodia, porque el padre que nos cuidaba se quedó en un cuarto durmiendo y nosotros solos ahí. Nadie abrió la boca para nada. Verdaderamente uno de los mejores ejercicios que yo he hecho en mi vida. Enrique Osley. Enseñaba sociología. Sí, él nos enseñó un curso entero en Belén, a nosotros, en 10º grado también. De todas las encíclicas y todo, sí. Sí. Bueno, entonces, después de eso, entonces también yo estaba en Vincam, la revista del colegio, era uno de los que publicaba Vincam. En Matecumbe también publicamos una hoja, también. Bueno, varias cosas de esas, ¿no? Okay. Sí, Müller fue mi maestro de geometría. Entonces ahora, ¿cómo llego a la agrupación? Bueno, la agrupación estaba en la 12 Avenida y cerca de
de las 6 calles, creo que era, ¿no? 512 Sagüe, 12 Avenida. Ajá, eso es. Bueno, entonces ahí me llevó Javier. La primera vez que yo fui allí fui con Javier. Javier fue el que me llevó. Quizás él no se acuerde, pero él fue el que me llevó. Él era maestro mío, estando yo todavía en Belén, ¿verdad? Después entonces, esa casa la dejaron y fueron para la que hay ahora, en Biscayne, ¿verdad? Pero esa quedó todavía alquilada, un mes. Y ahí tuvimos unos ejercicios espirituales del grado nuestro también, todo que nos lo dio el Padre Sardiña. Ese fue mi segundo ejercicio espiritual, fue allí, ¿verdad? En la consagración, en la congregación mariana yo me consagré allí en Belén también y todo, igual que la de la agrupación. Una consagración muy similar, el Padre Ripoll era el que llevaba eso, con la bisecular y todo eso, ahí nos dieron todo ese tipo de cosas. Entonces, después de eso, entonces ya me gradué y entonces empecé a ir a college, al Junior College, estuve 2 años en arquitectura allí y me cambié después para arte, Fine Arts. En ese tiempo yo empecé a ir a la agrupación, con Muller también me llevaba, pero también Consuegra era profesor mío en Miami-Dade y Consuegra entonces me iba a buscar, yo no tenía carro, él me iba a buscar a la casa, me llevaba allí, todo eso. Estuve yendo con Consuegra bastante tiempo allí y entonces así fue que entré en la agrupación. Me acuerdo que la primera vez que yo llegué al patio de la agrupación, yo venía de Miami-Dade con un pelo largo y unas barbas. Y entonces sale Palito Carreño y me dice, aquí no se admite gente con pelo largo, ni barba, ni nada de eso. Te tiene que afeitar, te tiene que ir. Porque él era jefe de residencia. Y entonces salió Llorente y dice, él sí puede, porque él es artista. Sí. Bueno, pues así fue mi llegada ahí con Pablito. Sí. Consuelo me dijo que después de tantos años. Consuelo me dijo que el mejor alumno que él ha tenido era tú. Mira tú, pero es creativo, que él me quería mucho. de verdad que sí. Sí. Y te admiraba tremendamente. Yo creo que me admiraba, pero vaya. En grado 10. En 10 fue que fuimos. Un muchacho que tocaba una flautica. No, la flautica era un flauta de pan. Mira, esa es una anécdota muy curiosa. Nosotros nos conseguimos una flauta de pan flute, de esa, que tiene todas las flauticas juntas. Y nosotros las separamos todas. Y entonces por toda la clase repartimos todas las flauticas. Entonces cuando él se miraba a escribir los teoremas en la pizarra, la clase entera sonaba pipi, pipi, así por todos los lados, los diferentes flauticas. Y entonces él no sabía cuál era, sonaba por toda la clase la cosa. Y entonces así estuvimos el año entero y al final se la pusimos en una cajita y se la regalamos. De regalo. Sí. Bueno, entonces así fue mi llegada allí, entonces ya hice ejercicios allí, ya entonces bueno, me empaté ya con el Maderal, tenía en ese tiempo los aspirantes y fue muy interesante todo ese periodo, ¿verdad? Y así fue que yo entonces empecé a hacer apostolado allí en la agrupación, todo eso, ¿verdad? Ya entonces cuando me gradué, ya no me llegué a graduar de universidad, pero me fui a Washington a pintar. Estuve entonces en un año en Washington preparando una exposición, gracias a otro agrupado, a Agustín Ortizolo, que Agustín Ortizolo se apareció un día en Liberty City, que yo trabajaba en un Grand Way en Liberty City, en un departamento de discos allí, y entonces llega él y me pone el ticket para Washington en la mesa. Me dice, mira, te vas para Washington, vas a estar en la agrupación y yo en mi casa voy a preparar un grupo de gente que van a ver tus cuadros y vas a empezar a exhibir en Washington. Y dice, pues estás perdiendo el tiempo aquí en Barry College. Yo estaba en Barry University. Dice, aquí pierdes el tiempo porque tú no vas a dar clase nunca ni nada, no te va a servir para nada, la galería no le importa eso, lo que importa es lo que tú haces y tienes que ir para allá y trabajar. Y así fue que yo empecé en Washington a pintar. Y después entonces volví a Miami, entonces estuve... En el sótano, ¿tú te acuerdas de eso? Con la perra de ¿cómo se llama él? De Roca. Eso era comiquísimo. Ya existía la casa de agua existía, ¿no? Sí, pero muy pujante, muy pujante. El que llevaba eso era Eduardo Azcárate, que tenía un grupo magnífico. Son toda esta gente que están aquí, todos ellos eran el grupo de Eduardo.
pero Eduardo enseñaba en el suelo, porque a ellos les gustaba los cojines en el piso, porque eran hippies. El jefe de residencia, toda esta gente era hippie, todos ellos. Entonces se sentaba en el suelo y él hablaba con ellos en el suelo y todo. Entonces un día vino, creo que fue Gillo Maderal, y dijo, esto no puede ser porque esto es una agrupación universitaria, aquí se tienen que sentar en silla, y no sé cuánto, y esto y lo otro. Entonces Eduardo le dijo, bueno, yo no sé hacer eso, yo sé hacerlo así de esta manera, si quieren entonces cámbienme de puesto. Entonces Eduardo se fue para la parroquia. Y en la parroquia, porque Eduardo quería traer americanos, entonces no dejaban traer americanos, que hablaran inglés nada más y eso. Entonces, Llorente decía que tenían que haber leído el Quijote en español, como O'Malley. Él aceptaba a O'Malley y a otro más que habían leído el Quijote y cosas, si no, no entraba. Entonces ahí fue muy interesante, porque Eduardo forma un grupo en la parroquia de él, ¿verdad? Y ese grupo es el que hoy es Youth Apostles, que se ha proliferado de una manera increíble y tienen ya todo tipo, tienen uno paralelo que es de muchachas, están también trabajando un grupo de muchachas paralelo y tienen entonces, bueno, él suministra, ellos tienen sacerdotes y todo, a la diócesis de Arlington. Fíjate tú, qué interesante. O sea que sería bueno preguntarle cómo él hizo para lograr eso, ¿no? Pues, entonces, o sea que esa es mi experiencia de allí de Washington. Entonces, después empecé a pintar, ya a exhibir pinturas y todo. Ahí entonces entré en la beca Cintas, me llevé la beca Cintas. Entonces también estuve en Palm Beach, me llevé un premio en la Society of the Four Arts. Y por ahí entonces empecé a salir en los periódicos y la cosa. Y da la casualidad que cuando yo estaba en Miami-Dade, tuve un profesor que era Dwayne Hanson, que era un americano, que era también escultor. Y ese era después famosísimo, se hizo mundialmente famoso, porque empezó con el fotorrealismo, con la escultura súper realista, el hiperrealismo. Y todo el mundo le decía en Miami-Dade que estaba equivocado, que el realismo se había muerto cuando inventaron la cámara fotográfica, que lo que ahora era el abstracto y todo eso, y él seguía haciendo su cosa. Entonces, en un momento, él se va a Nueva York. Porque él entonces le escribió una carta a una galería de Nueva York que se llama Leo Castelli, que era la mejor que había en ese momento. Y Leo Castelli le recibió la carta y dice, yo no trabajo con ese tipo de obra, pero ahí enfrente de mí está OK Harris, que es una galería que sí trabaja con eso, y yo le voy a pasar todo lo que tú me mandaste a él. Y se llevaron para allá a Dwayne Hanson, y Dwayne Hanson entró en una bienal de realismo en el Whitney Museum, y ahí se hizo famoso en el mundo entero. Y ese era mi profesor de Miami, y junto con Consuegra. Bueno, y yo aprendí de él mucho también y eso. Entonces, y bueno, por ahí fue que me fui relacionando en las cosas del arte. Después ya hice exposiciones, entonces ahí empezaron a ver una serie de... Todo el mundo decía que yo tenía la cosa del cristianismo. O sea, la idea mía de pintar era exponer a ese mundo, que era un poco difícil, todas las ideas cristianas, ¿verdad?, a través de las obras. Y yo usaba Velázquez, yo usaba Picasso, yo usaba todo ese tipo de cosas. Hice un video una vez que era, imagínate que yo ponía un diálogo entre Jorge Manrique y Santa Teresa sobre la muerte y todo eso, ¿eh? Todo eso yo lo metía ahí y la gente lo recibía y todo el mundo escribía en los periódicos y toda la cosa y todo. Donde no me entendían nada era en la agrupación. Casi nadie entendía nada de eso. Y entonces, ¿pero qué es lo que tú haces? No, pero qué cosa, no entendía la cosa. Pero sí, el mundo sí sabía, el mundo. Bueno, y ahí me metieron en Wikipedia sin yo saberlo, y está por ahí, hay una pila de cosas ahí metidas que yo no las hice, las hicieron. Bueno, entonces esa es una idea para que tengan una idea de lo que yo hice en cuanto a mi profesión, como también me puse a pintar cosas para la iglesia. Hubo un momento que dejé de estar en la galería para poder trabajar con la iglesia. Es un bad move en cuanto a economía, ¿verdad? No sale bien con la iglesia, pero sale bien espiritualmente. Es muy bueno. Y entonces eso es lo que estaba haciendo. Ahora estoy pintando en Good Shepherd, todo alrededor de toda la iglesia, los sacramentos,
y pensamos hacer un libro al final, que sea como una catequesis de eso, visual, pues el arte visual es silente, es el arte del silencio, ¿verdad? La música se oye y se canta, la oratoria, todo eso tiene sus palabras, pero el arte visual no tiene palabras, lo que dice es la imagen, y por eso es que, y entonces la gente decía, pero ¿por qué tú te dedicas al arte si el arte hoy en día? Yo le digo, bueno, porque como hay gente usando el arte para hacer pornografía y para hacer todo tipo de cosas malas, también hay que usar el arte para hacer cosas buenas. No tirar el arte a la gente dice, no, porque la ingeniería lo que es, no, la ciencia, no, esto, lo otro. No, el arte también. La iglesia siempre usó el arte, los jesuitas usaban el arte en el siglo XVII, muchísimo, ¿verdad? Y nosotros abandonamos eso. Ahora Broadway, teatro y todo está en manos de gente que no son cristianas. Nosotros lo abandonamos ese terreno, ¿verdad? La literatura también cayó en cosas de esas. Entonces, y uno se queja a veces, pero es que también nosotros nos dedicamos a otras cosas que creímos que eran más importantes y no hicimos esa parte, ¿verdad? Yo creo que es muy importante en la formación también traer eso hoy en día, porque hoy en día la internet y todo está lleno de estas cosas y muchas veces lo que están poniendo no es cosas muy cristianas, no son cosas muy buenas. Bueno, entonces eso es en cuanto al apostolado de la obra mía, vamos a decir. Pero también yo estaba en otros apostolados de Biblia y eso me interesó siempre desde muchacho, la Biblia, estudiar la Biblia y estudiar el porqué, los libros y todo, vaya, todas esas cosas. Entonces ahí el que me ayudó muchísimo fue Tony López, que es otro agrupado. Y él me metía a los cursos que él daba a los ¿cómo se llama? A los diáconos. Él tenía una semana que daba para los diáconos cada vez que terminaba un curso de ese año. Tenía una semana para los diáconos. Entonces me metía allá y me ponía el nombre como si yo fuera diácono y todo en la puerta del cuarto. Y entonces eso era muy bueno porque tenía 2 charlas en la mañana, 2 charlas en la noche. Y el mediodía para uno meditar lo que estaba aprendiendo y todas esas cosas. Y eso una semana entera. Y ahí nos metió a San Pablo, a San Juan, todas las cartas, todas estas cosas, ¿verdad? También cosas del Papa, tú sabes, la Lumen Gentium, todo eso. Nos metió, pero fuerte, fuerte. Yo tengo todas las notas esas de él. Claro, son notas un poco muy altas, muy elevadas, pero esas yo las estoy bajando a nivel de que se entiende con la escritura, porque lo mío es darlo a través de la escritura. Entonces yo cojo una encíclica y la vuelvo a escritura. Muy sencilla. Esa escritura, entonces la gente la lee en el grupo. He tenido varios grupos. El último fue ahí en Fayú, que fue con el grupo que hizo, ¿cómo se llama? El hijo de Moas, Víctor. Y él se fue y me dejó a mí la cosa. Estuve 4 años ahí. Ese grupo han salido varias monjas, han salido 3 matrimonios buenísimos y un sacerdote jesuita. De ese grupito que eran unos 20. Fíjate tú lo que sale. O sea que es importante la idea de cómo transmitir la cosa. Claro, al hacerlo como lección divina, yo lo enseño como lección divina, que la gente lee la escritura, la medita un poco, ¿verdad? Después entonces hacen un round, todo el mundo da su opinión, y entonces después volvemos a leer, y entonces la tercera vez entro yo aclarando cosas y eso, y esa es la manera que eso se le queda en la mente a todo el mundo, lo que estaban, porque ellos mismos son los que lo descubren en la escritura. No son PowerPoint, ¿ves? Yo no tengo nada en contra de los PowerPoint, pero los PowerPoint se olvidan. Después de 3 semanas, 4 semanas, tú le preguntas, nadie se acuerda de PowerPoint. Nadie se acuerda de las homilías de la parroquia. Tú le preguntas, oye, ¿de qué fue el evangelio? Nadie se acuerda, ¿verdad? Ahora, esto que yo daba, sí se acuerdan. Porque ellos son los que lo descubren, ellos son los que lo experimentan. Es muy interesante el método. Pero bueno, esa es la cosa. Eso lo hice al principio en casa de Ledo. ¿Cuántos años estuvimos nosotros en tu casa? Como 3 o 4 años. Bueno, y de ahí salió una conversión de una que era evangélica y se convirtió. Entonces después tenía otro en casa de Mario Soto, ahí se convirtió la mujer de Mario Soto, la mamá de la mujer de Mario, todos eran protestantes, ¿verdad? Y es una cosa que es muy bueno porque tú vas entrando
Ahora yo me metía en las enciclopedias judías, en todas esas cosas, y buscaba todo con datos y todo de por qué María era la reina de Israel, porque en Israel la reina era, vaya, entonces yo iba buscando todo eso. Después Corán vino con toda esta cosa también, yo lo sumaba todo eso ahí, ¿verdad? Pero antes de que Corán se pusiera famoso, ya yo estaba haciendo eso un poco, en tu casa y todo eso, ¿te acuerdas? Bueno, y entonces eso se fue, eso es parte del apostolado también mío, todo eso me lleva tiempo. Entonces la gente se queja que no pinto tanto, pero es que también hago otras cosas que también llevan tiempo, ¿ves? Por eso. Entonces todo ese material, yo tengo mucho de eso, el que lo quiera usar está a la disposición, porque yo estudié todo eso no para mí, sino para poderlo dar. Y entonces cuando quieran, ahí hay todo eso que lo pueden usar cuando quieran. ¿Tú Sí. cambiaste tu estilo de pintar una vez? He cambiado como 4 o 5 veces. Sí, porque es un development, es un desarrollo. Sí, el arte se desarrolla. Tuviste pinturas que no se entendieron. Bueno, bueno, mira, la gente que escribe en los periódicos sí la entendía y sabía que era cristiano. Sí, pero los cristianos no la entendían entonces. Pero los otros sí. Para que tú veas qué interesante. Así pasa, sí. Sí. Dime. Yo recuerdo una exposición en una galería, estuve empezando, y esa noche vendiste 25 cuadros, De un solo viaje. de un cantazo, Sí, una sola noche, en la apertura. sí. Fue extraordinario. Eso fue en la galería de Marta, la esposa de Permuy, de ese tiempo, que era Marta Permuy, ella tenía esa galería y se vendió todo ahí, muchísimo. Eso era lo que se entendía, hacer un muro, ¿no? No, bueno, sí, porque tenía muchos religiosos también. Ahí también había cosas religiosas. Y yo usaba la mitología también para mandar mensajes religiosos, cosas así, ¿ves? Yo me acuerdo Muy interesante. que era el tiempo de los griegos, apareció una lata Coca-Cola. En el tiempo, Era algo de los griegos, apareció una lata Coca-Cola. sí, porque eso es cuando tú inculturas, tú tienes que traer al vigente, a la cosa vigente, porque el arte habla de esa manera, ¿ves? O sea, el mismo artista que hizo las cuevas de Altamira es el mismo que hoy en día está pintando, el mismo, porque es el mismo hombre. Lo que va cambiando son las circunstancias, las épocas. Yo di una charla en el Cuba Center sobre eso, larga, que la publicaron en Manresa, en el libro de, ¿cómo se llama? En el Ignaciano, ahí está publicado. ¿Ves? Que está muy buena. No sé si el padre, usted no ha leído. Bueno, léetela para que tú veas, muy interesante. Todo el desarrollo desde las cuevas hasta hoy en día y termina con Gaudí y todo eso, y todo como el arte y la religión se llama. La religión y el arte, que está muy bueno, pero vaya, se supone que uno sabe un poco de la historia del arte y todo para poder seguirlo, sí. Pero es muy bueno, sí. Es que la iglesia era toda pintura. La gente no sabía leer. Para eso era la pintura, era el lenguaje visual, porque no había el lenguaje escrito, era muy escaso, porque no había las imprentas ni las computers y todo eso. Y por otro lado, entonces, también la parte visual le llegaba a los que no sabían leer ni escribir ni nada, y eran gente humilde, por eso ponían todo eso en las catedrales y todo, y eso aprovechaba, esa era la catequesis, fíjate tú. Y nosotros hemos perdido eso. Hoy en día las iglesias las limpian de todo eso, le quitan todo eso. Entonces, mira, yo fui a Roma y yo veía que cuando había una cosa le ponían un letrero, ¿verdad? En latín a veces, pero era el letrero explicando lo que estaba ahí. Muy bueno, eso es lo que yo quiero hacer ahora en Guchepe. Yo quiero que todos Guchepe tengan los letreros explicando todos esos cuadros en la misma iglesia, además del libro que vamos a hacer. Que vamos a hacer un libro que va a ser como una evangelización, ¿verdad? Pero es muy importante poner los letreros. Entonces, donde quiera que iba, en Portugal, en España, había los letreros siempre. Pero de pronto vino esta cosa de quitar todas las imágenes y quitar los letreros también. Entonces te quedaste en blanco, no tienes nada que ver, ni que leer. Emilio, ¿cuándo hiciste este cuadro? Ese yo lo hice el año que se inauguró el salón de arriba. Porque Rafael García hizo el salón y había una pared allí. Y entonces me dijo Llorente, ¿qué ponemos ahí? Yo le dije, la Anunciación.
porque es la cosa de nuestra, porque esa es la prima primaria de las congregaciones. Y entonces yo había acabado de venir de allá de Tierra Santa y había sacado fotos de ese lugar, en el lugar de María. Ese es el lugar de verdad de allí, de la casa que se supone que era la de María, en la parte de atrás, porque la parte de adelante está en Italia. La parte de adelante ya se sabe que es la parte que está que es de ladrillo, en Loreto. Ajá. Y la parte de atrás es la que está allá ¿verdad? Entonces, allí tenían los bautisterios, todas esas cosas. Y todas estas columnas son modernas. Esa es de Constantino, esta que está allí. Y esta de acá la tuvieron que poner para que no se cayera el techo ese de la cueva. ¿Ves? Y entonces yo saqué fotos de eso. Yo dije, bueno, cuando pinté, yo dije, voy a poner ese marco. Entonces allá tienen un altar que dice, el verbum caro factum est hic. Dice, aquí es donde se encarnó el verbo. ¿Verdad? Y entonces yo puse el altar ese. Entonces el libro es el libro que se usaba en la misa de la agrupación, con el cojín ese y todo. El cojín de Llorente. Entonces yo lo pinté ahí para que hiciera, cuando la gente veía a Llorente dando la misa, atrás veían eso y veían que era el mismo libro atrás. El cojín está por ahí abajo. Está ahí, abajo del libro. No, abajo, el original está Está por ahí todavía, mira tú. Y entonces, bueno, pues esa es la cosa. El ángel este salió de una pintura de Murillo y la Virgen la saqué de Debbie. Debbie fue la que me sirvió de modelo. Pero yo la quise vestir como la Madre Teresa un poco, como hacen vestido de la Madre Teresa, porque yo quería que fuera blanca, pero que tuviera algo de azul. Y entonces le hice las sombras en azul. Las sombras del traje blanco están en azul. Y se ve muy mariano, porque tiene el azul y el blanco en la de eso. Entonces, la idea de esto es, ya que estamos en eso, vamos a explicarlo. ¿Verdad? Aquí está la Trinidad. El centro del cuadro es la Trinidad, que es el Padre mandando el Espíritu al vientre de María. O sea que ya está, María está recibiendo en su vientre, ¿ves? Y está en el corazón. Primero ella lo recibe en el corazón y después en su vientre. ¿Ves? Y entonces, fíjate qué interesante. Entonces, el Padre envía al Espíritu. La Virgen o echado o le da la luz. Ella entonces que impregna, ¿ves? El ángel le está anunciando eso. Le está diciendo que el Espíritu vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra, ¿verdad? Y entonces está haciendo todo ese, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel está arrodillado porque ya ella es la madre de Jesús. Y ella es la reina, entonces, porque la madre del rey, el rey que tiene la casa de David y todo, es ella. Entonces el rey, el ángel está haciendo la reverencia. Pero también ya Jesús está siendo un cigote ya en el vientre de ella. Fíjate qué cosa más interesante, ¿verdad? Más bonito. Entonces, o sea que el centro del cuadro es la Trinidad, es lo que es. ¿Verdad? ¿Tú tienes algún detalle que no pintaste? Los dedos de la... Están sin acabar los dedos del ángel, cosa yo la dejé sin terminar porque hubo que correr, ponerlo para que inauguraran el salón. Y entonces después la gente me empezó a decir que se inspiraban tanto en el cuadro. Yo cogí miedo, yo dije, si yo me pongo aquí a cambiar las caras de esta gente y la cosa, va y después no se inspiran. Yo dije, vamos a dejarlo así tranquilo. Porque todo el mundo le sacaba fotos y todo el mundo decía que se sentían en los ejercicios espirituales y toda la cosa. Y yo eso lo respeto mucho porque yo no sé cómo yo lo hice, ¿verdad? Eso el Espíritu Santo es que uno lo inspira y lo hace. Pero ya ponerse a perfeccionarlo yo a mi manera, le tengo un respeto a eso tremendo. Va y yo termino un poquito más, pero no puedo estar trabajando ahí mucho. Sí. Y la natividad que tenemos en Manresa tiene un cuadro grande como ese que yo tengo, que es la natividad. Esa es de Murillo, la original. Pero yo la hice a la carrera también para poderla poner, pues si no nos quitaban el espacio ahí en Coraguero. Y está todavía sin terminar. Que ese otro, Casi terminado. No, ese Murillo lo dejó también sin terminar. No, tú en Manresa. No, porque yo le yo le metí un ángel, que hay una mano del ángel que hay que acabarla, pero en eso me detuve.
Pero ahí tuve mi accidente y no me podía subir en los andamios, entonces ni la escalera ni nada de eso. Hay que subir. Lo que estamos esperando todavía, ¿eh? Todavía estamos esperando. Y lo vamos a hacer, sí. Pero no se burlen de mí tanto porque es que yo estoy haciendo otras cosas, muchas. Siempre está solo. Sí. Sí. Yo tuve el placer de conocer a Falero en el año 67 y no fue en un pueblo jesuita, era la casa de los hermanos Lasalle, al lado de Miami Dade College. Sí. Y después en la casa de los hermanos de Lasalle, en Flagler y la 19 Avenida. Ahí yo hice un mural. Claro, allí estuvimos mucho tiempo con el grupo católico. Ya yo era aspirante a la agrupación cuando aquello. Pero yo siempre nos hemos llevado muy bien, porque Valero es la combinación del despiste y la agudeza. O sea, el que lo mira cree que no se da cuenta de nada. Y tú no sabes que él sabe, hermano, cuando tú ibas, ya él fue y vino. Con Valero he compartido una serie de cosas que quizás ustedes no saben, pero la agrupación, en la época nosotros como aspirantes, Pablo, yo y estamos aquí, teníamos una fiesta de 31 que era una de las mejores de Miami. Y la hacíamos en el antiguo parroquia de San Marcos, en la iglesia vieja. Y entonces la hacíamos, Pablo estaba conmigo, estaba también Arsenio Miliani, Sí. que contribuyó con esto, pero el artista era Falero. Entonces Falero entraba el 30 por la noche, y decoraba todo aquel salón la noche entera. Y el 31 durante el día, que tú no podías dormir, ayudando a Falero. Así era, sí. Y cuando la gente entraba en el salón era espectacular. ¿Ok? Eso lo hicimos como por 3 años. Hacíamos racimos de uva colgando de las lámparas y todo, vaya, era una cosa, eran globos, todo, pero Pero parecían. yo, el 31 a las 2, 10 de la noche, yo no podía estar de pie. Porque el dolor me había tenido de pie, pero no se puede meter. Cambiando toda aquella partida de esto. Y había que hacerlo porque la iglesia nada más que te dejaba usar ese tiempo. Y cuando Falero llega a la agrupación, que ya Pablo Roquero era jefe residente, yo creo que tuviéramos congregante ya. Cuando Falero llegó. Falero lo contratan para hacer unos cuadros para un edificio en Idique. Eran unos cuadros. Casa del Mar. Era Casa del Mar. Casa del Mar. El primer edificio que más nunca se hizo otro tan grande. Y aquellos cuadros, todos contribuimos. Uno le echamos la arena, Sí. otro le Porque echamos. era con fiberglass y era con unas foam rubbers que se ponían, entonces se metían, era todo en relieve y todo eso muy complicado. Don Ramón me ayudó mucho para eso. Sí, y aquellos cuadros estaban en lo que era en la agrupación. En el taller de Don todos Ramón, sí. contribuimos a la pintura del Falero, y quedaron espectaculares. Sí. Y después, yo tengo entendido que fuiste a hacerle algo a Lilia Lazo en Nueva York. También hice el restaurante de Lilia Lazo. Habana, Madrid. Habana, Madrid. Habana East, sí. Habana, Madrid. Habana East. Se llamaba así porque estaba en el East Side. Tuvieron una serie de Habana cuadros East. muy interesantes. Sí. Entonces Para- también hice otro para la otra que estaba al lado, Mar Azul. También hice el ¿cómo se llama? Los cuadros. Consuela hizo la escultura del medio del lobby. Sí, ¿te acuerdas? Pero lo Entonces yo bueno hice tenía los la cuadros. casa de la residencia de la agrupación que Boulevard. Perdona. Que tú ibas allí a las 6 de la tarde. Sí, dime. Y había un grupo, iba a las 8 de la noche, había un grupo, iba a las 12 de la noche, y había un grupo. Allí en aquellos barrios, no sé cómo, no lo permitía hasta cierto punto, pero nosotros la verdad que pasamos muy bien. Sí. Y me recuerdo de todas aquellas cosas que fueron así. Como me recuerdo el día que fuiste al colegio el domingo. Eso no se me olvida. No, fue el sábado. Fue el sábado. Sí, yo me fui en el bus. Sí. Micrófono. ¿Alguna anécdota de Llorente que te haya marcado por ti? Bueno, yo viví 16 años en la agrupación con Llorente. Hay unas cuantas, ¿verdad? La más. Te voy a dar 2 que son muy importantes, o 3, sí. Pero una es muy importante.
resulta que yo venía por las noches a veces como a las 12 de la noche, ¿verdad? Para dormir, ¿verdad? De estas reuniones que teníamos en Casa Ledo y todo eso. Y de pronto veía a Llorente caminando por Vizquel Boulevard a esa hora. Y entonces ahí estaba lleno de prostitutas eso y de todo tipo de cosas raras, ¿verdad? Y entonces un día vengo en mi carro y veo a Llorente sentado en un banco hablando con una señora gorda, que era una prostituta, que yo no sé por qué la gente la recogía. Parece que tenían un atractivo para cierta gente. Venían los Cadillac ahí y recogían la gorda aquella y todo eso. Nosotros veíamos del Denis, íbamos al Denis a tomar café y decíamos, pero ¿quién se va a fijar en la gorda? Bueno, pues había gente que recogía la gorda. Entonces veo a Llorente ahí y Llorente me vio que yo lo vi, ¿no? Entonces después en la agrupación él me dijo, ¿tú sabes por qué yo estoy ahí? Porque yo le estoy predicando a ella. Mira, igual que San Ignacio. Eso la gente no lo sabe. Fíjate tú. ¿Y la otra? Qué interesante. Otra, entonces, sí, otra es la fe de Llorente, vamos a decir, porque un día resulta que se cae el inodoro del piso donde yo pintaba arriba. Yo pintaba arriba en el segundo piso, había el estudio, esa casa vieja. Entonces el inodoro quedaba encima de la oficina de Llorente. Llorente tenía los 2 sillones y un buró ahí en el medio, ¿verdad? Y entonces de pronto yo oí una cosa ahí que parecía que se había caído el mundo. Y cuando me asomo en el baño a ver lo que era, veo un hueco para abajo y veo el inodoro arriba. El inodoro estaba arriba del buró de Llorente. Y yo dije, Dios mío. Entonces bajo corriendo, el padre Llorente. Y ustedes, no, yo estaba sentado en mi sillón aquí leyendo y no me pasó nada. Pero mire, ¿y ahora qué hacemos? Entonces resulta que la casa de al lado la habían vendido y estaban arreglando el techo de la casa de al lado y eso, de los perros, la que tenían los animales, los monos y los perros. Sí, al lado, sí. Entonces ahora resulta que Llorente sale al patio y entonces dice, ¿ahora qué vamos a hacer? Y de pronto mira y ve unos negritos que están poniendo el techo allí. Y entonces uno era gordito y el papá y el otro era un jovencito y eso. Entonces, estos son los ángeles, dice Llorente, y va para allá y le habla y dice, mira, vengan acá, y le enseñó, y le dice, no se preocupe, eso lo arreglamos enseguida nosotros, no sé cuánto, y bueno, y fueron, compraron todas las cosas, le cobró baratísimo, le pusieron en el baño y todo, le arreglaron el techo y todas las cosas. Entonces, Llorente dice que nada más que tomaban jugos de frutas y que eran como ángeles, porque era el querubín, era el niño, y el otro era el ángel, el arcángel, decía, estaba el arcángel. Bueno, pues eso pasa y se arregló el problema. Ahora pasa tiempo y se quema la agrupación. Sí, porque resulta que el cable que iba para el contador se peló. Y entonces ya no volvía, la electricidad entraba y no volvía. Entonces todo eso iba por adentro de unas tuberías de hierro que empezaron a quemar dentro de la madera. Entonces yo estaba durmiendo en mi casa, porque yo trabajaba por la noche como casi siempre, estaba durmiendo en la mañana y de pronto yo huelo a quemado y despierto a Montezuma que estaba ahí, le digo, Montezuma, aquí huele a quemado, vamos a ver. Empezamos a mirar y no había por ningún lado, había humo ni nada quemado. Y entonces Montezuma salió descalzo. Cuando camina en el pasillo dice, este pasillo está caliente aquí abajo. Así que vamos para abajo y fuimos a la biblioteca. En la biblioteca había unas rajaduras en la pared y por ahí alamos un pedacito de eso y empezó a salir humo por ahí. Y nosotros corriendo para el maderal y entonces ahora resulta que estaba Pablito Carreño, tú estabas ahí. Y entonces resulta que había una señora llamando por teléfono a maderal. Y entonces, señora, tengo que colgar porque hay un fuego en la agrupación. ¿Y dónde es el fuego? No sé cuánto. La mujer empieza a averiguar y entonces Pablito cogió el teléfono y dice, señora, ya no puede hablar más, ¡pum! Y le colgó. Pues si no, los bomberos no llegaban más nunca. Bueno, entonces cuando eso pasó, hubo que salir, teníamos que dormir por allí donde pudiéramos, porque no se podía dormir ya allá adentro. ¿Te acuerdas? Él pasó esa época, que él venía de vacaciones, y nosotros allí en Los Pinos durmiendo allí con la mona y toda la cosa. Bueno, entonces ahora resulta que aparecen los negritos otra vez, de milagro. Y dicen,
¿cómo están por acá? Y dice Llorente, mira lo que ha pasado aquí. No se preocupe, nosotros lo arreglamos. Otra vez, toda la misma historia otra vez. Y lo mismo pasó cuando él hizo la cancha de handball. También aparecieron los negritos también y le hicieron la cancha y toda la cosa. Pero eso entonces intervino Franzala y dijo que no servía eso porque el ciclón se la iba a llevar, que no sé qué. Y entonces la tumbaron, hicieron otra que después cuando arreglaron la agrupación no había manera de quitar aquello de allí. Porque tenía cabillas por todos los lados y todo eso. Abajo del piso de aquello estaba todavía todas las cabillas esas. Así que ya, bueno, no me alargo más porque ya creo que hablé demasiado. Sí, dime. Hablando sobre la Virgen, las apariciones de la Virgen en tu apartamento. Me llamaban para eso porque yo vine de Fátima el día de la beatificación de los niños. Yo fui a la beatificación de los niños allí en Fátima, entonces me llamaban para esas cosas. Es muy interesante. En distintas partes del mundo. Sí. Bueno, Señor, pues ya. la verdad que hay que reconocer que es la primera vez que él solo dice hasta aquí, que no hay que mandarlo a callar. Hay que felicitarlo por eso. Pero hay un pequeño, ¿me escuchan? Hay un pequeño detalle que vale la pena mencionar. Él ha sido muy humilde en su presentación y nos ha mencionado que a través de su vida, principalmente las esposas de los agrupados, tienen un cariño especial por Falero. Falero dice algo y quizá yo no abro ni la boca, mi mujer dice algo. Y yo tengo la certeza que Ledo a lo mejor no abre la boca y Carlotica dice algo. Y pues en tu casa pasa exactamente lo mismo, donde Rasco y Ana dice algo. Y todas esas señoras se han encargado de que en la gran mayoría de las casas nuestras Hay un falero. un falero o más de uno. Sí. Pero no necesariamente por el único hecho de que era falero, sino porque siempre sus pinturas nos recuerdan nuestra religión. Y en eso ha hecho tremenda labor. Muchas gracias. Y allá, algo contando lo que está haciendo César. Cuando él tuvo el accidente, el fervor de solidaridad tan grande que hubo por todos los medios. Increíble. Fue grande. Eso yo no sé si te lo he dicho alguna vez, pero fue yo no muy podía grande. entender aquello. Sí, muy grande la solidaridad. Gente de tiempo venían. Sí. Contigo, Increíble. ha sembrado y creo que ha recogido en vida. Sí. ¿Verdad? Se creó un pastor que todavía está por ahí. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ahora damos la transmisión por terminada, pero si alguno de ustedes quiere seguir haciendo preguntas, ya no en tiempo de transmisión, está bienvenido mientras él quiera contestar. Él tiene anécdota también. También, a ver, está en el